Vamos a continuar con la predicación expositiva de este libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca el capítulo 10. Entonces nos va a hacer el favor de leerlo el pastor Paco Cuellar. Nos lo va a leer, hermanos. Bueno, es Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponían, sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que busca. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel, de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo, ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope,
y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envía a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy nos toca, como ya lo vimos y lo leímos ahorita, la narrativa de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y este capítulo, hermanos, en sí nos narra cómo el Evangelio, hermano, es o se abre a los gentiles. ¿Que quiénes son los gentiles? Pues los no judíos, los que no eran judíos. Se abre, hermanos, el Evangelio para todos ellos. Aparecen aquí dos personajes principales, que son Cornelio. Cornelio, hermanos, Cornelio es un centurión romano, y el apóstol Pedro, que ya lógico, ya lo habíamos citado anteriormente y todos lo conocemos. Y se manifestó, hermanos, a través de dos visiones que tuvieron, primero Cornelio y luego la tiene también el apóstol Pedro, estas visiones. Pero, hermanos, estas visiones era para mostrar, era que Dios quería mostrar que el Evangelio, hermanos, no solamente era para los judíos, sino se abría ampliamente, hermanos, a toda la humanidad. Y es que, hermano, estos judíos pensaban que el Evangelio era únicamente y exclusivo para ellos. Pero Dios, hermanos, Dios, al mandar estas dos visiones, Él trataba de mostrar que entendieran que el Evangelio era universal, hermano, y no solamente local, no iba a ser solamente a los judíos, sino iba a ser para toda la humanidad, hermanos, el Evangelio. Este capítulo es un punto de inflexión en el Nuevo Testamento, hermanos, ya que el mensaje del Evangelio deja de ser exclusivamente para los judíos, para convertirse en un mensaje universal, hermanos. Entonces, yo dividí esta predicación, a pesar de que son muchos, es un capítulo con muchos versículos, pero solamente encontré 4 puntos, hermanos, de hecho muy cortos, para dar esta explicación, porque más que nada quiero enfocarme en el punto principal, que es por el cual le puse así a este mensaje. Le puse el Evangelio, un mensaje sin fronteras, ¿verdad? Entonces vamos a ver primeramente, hermanos, cómo en esta narrativa nos muestra primero la visión que tiene Cornelio, o la visión de Cornelio.
Pero ¿qué significa esta visión de Cornelio, hermanos? Esto significa la apertura divina del Evangelio para los gentiles, rompiendo, hermanos, con esto toda barrera racial que era muy común entre los judíos. Los judíos no podían tener, de hecho Pedro lo dice ahí en la narrativa, los judíos no podían tener, hermano, contacto con alguien que no fuera judío, ¿verdad? Con algún gentil, era abominación para ellos tener contacto. Pero Dios, hermano, Él estaba trabajando, Él en su plan, ya tenía todo esto predestinado, como lo sabemos, y Dios estaba preparando a todos para enseñarles que el Evangelio iba a ser, hermanos, universal, y no solamente como los judíos creían. Entonces, hermanos, esta visión que tiene Cornelio significa, como te digo, esa apertura divina del Evangelio. Un ángel, hermanos, un ángel ordena al centurión romano piadoso, dice aquí, lo describe como un piadoso, en llamar a Pedro, hermanos, para que visite su casa. Entonces, Cornelio era un centurión romano, hermanos, piadoso, dice aquí, temeroso de Dios, conocido como un hombre de oración, además de una generosidad económica hacia el pueblo. Era alguien que estaba constantemente ayudando, hermanos, al pueblo. Era un hombre de oración, pero también vemos algo, hermanos, que era temeroso de Dios. Entonces, hermano, vemos que el ángel, hermanos, en la visión le dice que él ha alcanzado, hermanos, pues misericordia, ha alcanzado el favor de Dios, porque Dios conocía su corazón, sus intenciones, Él conocía todo lo que Él estaba haciendo por el pueblo, y era una manera, hermanos, como de que Dios recompensara lo que Él había hecho por el pueblo. Entonces, hermanos, la visión de este Cornelio, hermanos, pues marca el inicio de la conversión de los gentiles, primeramente, convirtiendo a Cornelio en un gentil convertido junto a su familia y amigos, como lo dice la narrativa, hermanos. Entonces, también vemos la visión del apóstol Pedro, ese lienzo, ¿verdad?, que él ve de repente con animales impuros que desciende del cielo hacia abajo. Dice que le fue mostrado a Pedro esa visión. Pero ¿qué significaba esa visión, hermano? ¿Qué tenía que ver esa visión? Pues esto no es otra cosa que Dios no considera a los gentiles como impuros o indignos del Evangelio, como ellos lo pensaban, hermanos. Dios no los tenía, hermanos, así, no los consideraba como impuros o indignos del Evangelio, hermanos, a los gentiles. Dios también le enseña a Pedro, a través de la visión simbólica, los animales impuros representan, hermanos, a los gentiles, que de acuerdo a la ley judía, porque eso es importante, de acuerdo a la ley judía, hermanos, eran inaceptables. Y que el mensaje del Evangelio, hermanos, no hace acepción de personas. Esto es de verdad una grande bendición, hermano. Que el mensaje del Evangelio no hace acepción de personas, hermanos. ¿Sí? Entonces, al no hacer acepción de personas, hermanos, pues no importa la raza, color de piel, la cultura, no importa nada, hermanos. El mensaje del Evangelio, hermanos, era para todos. No importando la condición de nadie, hermanos, el mensaje del Evangelio es para todos. Y es por eso, hermanos, que el Evangelio, hermanos, rompió todas las fronteras, hermanos, para llegar a toda la humanidad. Entonces también, hermanos, la visión simbólica de Pedro no se trataba de comida, ¿verdad? Como él vio, dice que él vio estos animales impuros y vemos cómo le dice Dios, tú, mata y come. Y él dice, yo nunca haría eso porque yo nunca he comido de esos animales impuros. Pero no, hermanos, que no representaba comida, lo que realmente representaba, hermanos, era exactamente, hermanos, a lo que ellos tenían como impuro, que eran los gentiles, todos los no judíos, hermanos. Entonces, era para todas las personas en general. No importando, otra vez vemos la raza, color de piel, posición socioeconómica, académica, no importaban los títulos. Pues este mensaje, hermanos, era para reyes, para esclavos, porque lo podemos ver a través de la palabra del Señor, que llegaba a todo mundo, a los reyes, a los que tenían mucho dinero, llegaba incluso a los mismos esclavos. O sea, hermanos, el mensaje del Evangelio, hermanos, era nuevamente para todos. También mostraba, hermanos, un rompimiento de fronteras. Es decir, que cuando le dice, no llames impuro
a lo que Dios ha limpiado, hermanos. Dios, hermanos, Él a través del Evangelio nos limpia. Así como a ellos, hermano, también a nosotros nos ha limpiado de todo pecado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, hermano, que nosotros no somos dignos, que nosotros no merecemos nada de lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos inmerecedores, hermanos, de verdad, de alcanzar la salvación. Tan solo el saber de nuestra vida que era impura, muy impura, hermanos, de verdad. Pero, hermanos, como nos muestra aquí, el Evangelio es para todos. Una grande bendición, hermano. Pero vemos por lo cual, hermanos, el apóstol Pedro obedece y va a la casa de Cornelio y comienza a predicar ahí, hermanos, el Evangelio a este centurión romano. Directamente, hermanos, va a predicárselo a él. Y este momento, hermanos, marca la expansión de la iglesia hacia los no judíos. O sea que este mensaje del Evangelio, hermano, estas dos visiones y este encuentro que tienen ellos marca un antes y un después de la iglesia, hermano. Porque ellos pensaban que era solamente a los judíos, estaban predicando a los judíos. Ahora entendemos por qué en los capítulos anteriores Dios hizo la persecución. Dios hizo una persecución muy grande contra la iglesia, hermanos, y esto hizo que ellos se expandieran, porque era el mensaje que quería Dios revelar, que el Evangelio no solamente era exclusivo para los judíos, hermanos, sino tenían que predicarlo en todas partes, como el Señor Jesús ya se los había dicho. Él les había encomendado ir a predicar este mensaje divino del Evangelio, hermanos, a toda criatura. Entonces, ahora vamos al punto del mensaje del Evangelio. Vemos cómo el apóstol Pedro empieza a predicar el Evangelio ahí a Cornelio, a su familia, a sus amigos. Se encontraban muchas personas en ese lugar. Y este mensaje, hermanos, esta predicación de Pedro fue dirigida, como te digo, únicamente a este centurión gentil, que es Cornelio, ¿verdad? Pero el hecho histórico queda aquí marcado, hermano. Para la iglesia, te vuelvo a decir, marca un antes y marca un después. Un hecho histórico, hermano, que quedó escrito. Donde Pedro hace una declaración que hasta el día de hoy sigue firme, hermano. Diciendo que Dios no hace acepción de personas para salvar, hermanos. Y que el mensaje del Evangelio no es exclusivo para la nación de Israel. Donde también, hermanos, en la predicación de Pedro, él enfatiza la vida, la muerte y la resurrección de Cristo como el único medio, hermanos, para perdón de los pecados de todo aquel que cree. Y que además declara que Jesús es el Señor de todos, no solamente de algunos también. Además, él dice que Dios ha nombrado a Jesús como el juez de vivos y muertos. Otra aclaración. Y también concluye asegurando que todos los profetas, hermanos, todos los profetas testificaron que solo en Jesús, hermanos, recibirían el perdón de pecados. Además, hermanos, en esta predicación exalta en gran manera el sacrificio de Cristo, como ya lo vimos. Y esto, hermanos, nos lleva a hacer una invitación a los que nos ven. Que igual, hermanos, también la predicación del Evangelio sigue vigente, hermanos. Es para todos. Dios no hace acepción de personas. Yo sé que hay muchas personas que cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, lo primero que pensamos es decir, es que yo no merezco ni siquiera que Dios voltee a verme. Yo ni siquiera merezco de verdad escuchar su palabra, leer su palabra. Yo no soy merecedor de nada. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos en dónde estábamos o dónde estábamos en ese tiempo que llegó el Evangelio a nuestra vida. Leíamos y nos decían, es que Dios te ama, Él murió por ti en la cruz para el perdón de tus pecados. Y era algo que la verdad, al menos en mi caso, hermanos, era inaceptable, porque yo decía, no, es que yo no puedo creer esto. Realmente lo que yo merezco es una condenación eterna y la sigo mereciendo, hermano. Pero yo no entendía de verdad cómo este evangelio, hermanos, había llegado a nuestra vida. Pero ahora yo te hago por eso la invitación, amigo, que nos sigues,
que Dios sigue, hermanos, no hace excepción de personas, y que si tú has llegado a tu mente en decir, no lo merezco, sí está bien. Si hay algo que te dice que no eres merecedor de nada, también tienes razón. Si tu misma conciencia te acusa y te dice todas estas cosas, está bien, pero hay algo que sí tienes que saber, que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna. Y no solamente a los que se sienten justos, hermano, sino aún a todo aquel que es pecador, que ha vivido de una manera en desorden, sin considerar para nada la voluntad de Dios, ni siquiera preocuparse por conocer un poco de la palabra, ni nada, no buscarle, no seguirle, nada. Yo te digo, amigo, tú tienes también hoy la oportunidad. Tienes tú también la oportunidad, de verdad, de ir y escuchar ese santo evangelio, que como vemos, hermano, se ha abierto para todos. Para todo aquel que cree puede alcanzar salvación. No importa de dónde vienes, no importa la vida que llevaste, no importa nada de eso. El Señor murió por ti en la cruz para darte salvación y vida eterna. No importa de verdad cómo te sientas, si eres merecedor o no, lo que tienes que pensar es que alguien ya murió por ti en la cruz para darte la vida eterna. Entender, hermanos, como nos dice aquí la palabra del Señor también para nosotros, hermanos, es que el evangelio, hermanos, no está preso, no es exclusivo de Israel. Ahora entendemos, hermanos, que es para todos nosotros, de acuerdo a todo este capítulo. Ahora también vemos, hermanos, la conversión de los gentiles. ¿Cómo fue? Dice que Pedro estaba predicando y ahí fue confirmada por el Espíritu Santo, hermanos. Mientras Pedro predicaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el sermón, todos los que escuchaban este mensaje, que sorprendió, hermanos, primeramente a los cristianos judíos. Fueron los primeros en sorprenderse al ver, hermanos, al tener ellos, ¿qué ha pasado? Era manifiesto, hermano, cuando recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos comenzaban a hablar, hermanos, en otras lenguas, se manifestaba de diferentes maneras. Y era claro, hermanos, que el evangelio también había llegado a los gentiles. Fue cuando Pedro entendió en realidad la visión que él tuvo, que se refería a todos esos animales impuros, se refería a todos los gentiles. Y él entiende esto. Y es por eso que el mismo apóstol Pedro, hermanos, él les dice a los judíos cristianos que se encontraban en el lugar, él les dice, bueno, ustedes han sido testigos de lo que está ocurriendo aquí. Y por eso él les hace una pregunta. Él les dice, de acuerdo a lo que ustedes han visto, ¿qué creen que impida que estos también sean bautizados? A lo que vemos, hermanos, que no hubo ninguna objeción. ¿Por qué? Porque culmina, hermanos, bautizándolos el apóstol Pedro. No había, hermanos, no había ninguna objeción porque ellos eran testigos de que el Espíritu Santo también había sido derramado para los gentiles. Una grande bendición, hermanos, para nosotros, porque ahí, hermanos, de ahí viene el evangelio a todas las naciones. Y de verdad nosotros ahora, hermanos, tenemos ese privilegio de que también nosotros, siendo gentiles, hermanos, siendo pecadores, ha llegado a nuestra vida el evangelio. Ese evangelio poderoso, hermanos, que ha perdonado nuestros pecados. Ese evangelio de poder que ha podido transformar a los que creemos en él. Quienes la verdad, hermanos, nosotros vivimos una vida de verdad reprobable delante de Dios. Pero que Él, al llegar a nuestras vidas, nos ha transformado. Nos ha transformado. Y es por eso que nosotros podemos ver el poder de Dios. Y el mayor ejemplo lo tenemos en nuestra propia vida. Porque cuando el Evangelio llega a nuestra vida, hermanos, Él transforma. El Evangelio, hermanos, Él nos ha regenerado. Después de vivir una vida de una manera, como te digo, sin temor de Dios, ahora nos ha regenerado. Ahora yo sé que Él obra en cada uno de nosotros. Yo sé que fallamos y a veces, hermano, nos hace pensar que las cosas no están bien.
Pero déjame decirte, hermanos, que yo sé que todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús verdadero, Él está obrando en nuestra vida. Sé, hermanos, que no vamos a ser perfectos en esta vida. Sé que la gente puede criticarnos porque todavía fallamos. Pero lo que sí sé también, hermanos, es que este evangelio tiene poder y nos va a cambiar. Y no ha terminado la obra de Cristo en nuestras vidas, porque llegará el día, hermano. Llegará el día en que Él venga por su iglesia. Y entonces sí, hermanos, al tener ese encuentro con Él, recibiremos un cuerpo glorificado, en el cual entonces sí seremos perfectos, hermanos. Entonces sí seremos perfectos, seremos como Cristo es, ¿verdad? En ese cuerpo glorificado. Y eso es lo que confiamos. Y eso es lo que yo me agarro de esa promesa todos los días. Porque es triste, ¿verdad?, cuando fallamos. Porque es triste, hermanos, cuando fallamos una y otra vez. Pero sabes, hermano, eso no quiere decir que Cristo no esté obrando en tu vida. Es una lucha constante. Todos los días que tenemos en este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros, hermano, es como si estuviéramos nadando contra corriente. Contra esa corriente de este mundo corrompido, que es muy difícil, hermanos, para nosotros desempeñarnos. Pero sabes una cosa, este acontecimiento que nos narró aquí cambia el enfoque de la iglesia y les enseña también a la iglesia, hermano, que la misión no es local, sino mundial. ¿Sabes? Esta narrativa también nos confirma, hermanos, que el mensaje del evangelio no tiene fronteras, por eso le llamé así. No llegó este evangelio para quedarse en Israel. Él, hermanos, fue para salir. Y también, hermanos, déjame decirte, estaba pensando yo cuando estaba leyendo este pasaje, estaba pensando cómo terminarlo, cómo puedo terminar este pasaje, cómo puedo dar aplicación de este pasaje, de estos pasajes para nosotros. ¿Sabes, hermanos? Concluí con estas aplicaciones que ahora vienen. Estas aplicaciones, hermanos, es esto, hermanos. Entendí, hermanos, a través de este pasaje, que ningún cristiano tiene derecho a apresar este mensaje del evangelio. ¿Y a qué me refiero con apresar, hermanos, del evangelio? Porque muchos de nosotros, o muchos de los cristianos, hermanos, el evangelio lo tienen encerrado en su propia vida. Y no, hermanos, no han traspasado esa frontera, no sale al exterior, se mantienen incógnitos. Ese mensaje del evangelio, hermanos, se mantiene aquí y no sale. Lo conocimos y lo tenemos pensando que con que yo lo sepa es suficiente. Pero no, hermanos, vimos a través de esta enseñanza que el evangelio, hermanos, no es para quedarse dentro, aún de nosotros. Así como en Israel, hermanos, se pensaba que eras propiedad, que eras solamente de ahí, vimos, hermanos, que no es así. Que este evangelio rompe fronteras. Y ahora en nuestra vida, hermanos, debería de ser así. Muchos de nosotros, hermanos, llegamos a pensar como Israel, que el evangelio fue para mí solamente, y aquí lo mantengo. De verdad, yo quiero una aplicación a cada uno de nosotros, que el evangelio no puede estar preso. No tenemos ese derecho, hermano. Tenemos que romper esa barrera. Y esa barrera, hermanos, si yo voy al miedo que tú tengas, a los prejuicios que tú tengas de hablar del evangelio. Porque yo sé, hermano, cuando uno predica el evangelio, hermanos, lo primero que conseguimos son enemigos, hermano. Déjame decirte. Pero, hermanos, tenemos al mayor ejemplo, a nuestro Señor Jesús. Que cuando Él predicaba el evangelio, hermanos, eso era lo que Él ganaba. Enemigos, hermanos. Pero sabes una cosa, hermanos, el Señor prometió estar con nosotros. Ese evangelio, déjalo salir, hermanos. Déjalo salir y empieza a proclamarlo. Empieza a proclamar ese evangelio, hermanos. Dios nos alcanzó, hermano. Dios nos alcanzó para que tú y yo anunciemos este divino mensaje de verdad. El evangelio no podemos tenerlo, hermanos, encerrado dentro de nosotros más tiempo. Habemos algunos de nosotros, hermanos, que tenemos de verdad más de 20 años en el evangelio y sigue estando aquí encerrado. Muchas veces nada más se predicaba cuando uno iba a las calles y ahí se predicaba y hasta se lucían muchos. Pero yo te digo, hermanos, ¿a cuántos en esta semana pasada
predicaste el evangelio? ¿A cuántos? Es que si no es en la calle, a nadie más se le predica de verdad. Y esa es la gloria para muchos, salir y gritar en las calles. Pero ¿a cuántos se les ha predicado? ¿A cuántos compañeros de trabajo? ¿A cuántos familiares se les ha predicado en esta semana? ¿A cuántos le hablaste el evangelio? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿A cuántos amigos? ¿A cuántos vecinos? ¿A cuántos conocidos les hablaste el evangelio? Y eso fue, hermanos, la aplicación que yo pensé. No hallaba de verdad qué aplicación puedo hacer. Y yo creo que esta es correcta y es muy buena. No debemos pensar, como los judíos, que el evangelio es exclusivo para mí, para venir, estar aquí en la iglesia, irme a mi casa, otra vez la iglesia, otra vez mi casa, otra vez la iglesia, y no anunciar ese divino evangelio. Ese evangelio lleno de poder que transforma y cambia las vidas de las personas y las transforma. Lo hemos mantenido así, pensando que es exclusivo para nosotros, hermanos, también. Que el evangelio, hermanos, cruce esa frontera interna, que salga, hermano, al exterior, que así como Dios lo sacó, de verdad, a los gentiles, nosotros lo mostremos a los inconversos, entre los cuales, vuelvo a decirte, hermanos, están primero tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, etcétera, etcétera. Donde quiera, hermanos, que nosotros nos desenvolvemos. Ahí, hermanos, es donde tenemos que sacar ese evangelio, que cruce esa frontera interna hacia con los demás. Esa es la aplicación que se me ocurrió, hermanos. Nosotros lo mostraremos a los inconversos, entre los cuales, como te digo, están los más cercanos, tu propia familia. No te canses, hermano. No te canses de verdad de anunciar. No pienses que no hay esperanza, porque eso es a veces lo que nos desilusiona. Y es por eso que a veces no les predicamos a nuestros familiares, porque pensamos, no, ya lo hice muchas veces. Y yo creo que es imposible. No, hermanos, el mensaje que nosotros predicamos es un evangelio de poder. Entonces, hermanos, la enseñanza es esa y la exhortación es esa. Nosotros, ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo de verdad de sacar ese evangelio del interior y mostrarlo a los de afuera. De verdad. Yo, hermanos, es miércoles. De aquí al domingo, que vamos a tener nuestra próxima reunión, sí me gustaría, hermanos, que usted comenzara a anotar a todas las personas que le habla este mensaje. Porque este mensaje tiene que llegar a los de afuera, hermanos. Tiene que llegar. Y yo sé que todos nosotros, hermanos, tenemos una vida secular allá afuera, donde, hermanos, hay muchos inconversos, entre los cuales tenemos nosotros esa encomienda del Señor Jesús. Que el evangelio no quede más tiempo. No quede más tiempo guardado en tu interior, hermanos, que rompa, hermanos, esa frontera interna hacia la externa. Y verás que la cosa cambia. Y verás que el Señor no ha dejado, hermanos, no ha dejado su promesa de salvar a todo aquel que cree en Él. Entonces, tenemos esa tarea para de aquí al domingo, hermanos. Y de verdad, yo solamente voy a preguntar. No es necesario que usted me diga, pero sí es importante que se concientice y no llegue a pensar como esos judíos del evangelio es solo para mí. No, hermanos, hay que traspasar esas fronteras para todos los que nos rodean. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.